Buen día, queridas estudiantes. Quiero hoy iniciar esta primera lección de nuestro crédito de didáctica de la matemática, dándoles la bienvenida y deseándoles muchos éxitos en su labor y en su proceso de aprendizaje. Vamos entonces a iniciar esta primera lección del crédito de didáctica de la matemática contándoles que esta es una lección que es supremamente interesante e importante conocerla para saber de aquí en adelante cómo podemos abordar y cómo debemos trabajar todo el proceso del pensamiento lógico-matemático. Vamos entonces a iniciar viendo qué es la didáctica de la matemática, en qué consiste. Esta es una disciplina científica joven, ¿sí? Relativamente, ¿sí? Porque apareció o se estableció en 1908 y se dedica a identificar y a explicar los fenómenos y a tratar de resolver los problemas que ambos van relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, y estos problemas o fenómenos se pueden manifestar dentro y fuera del aula de clase, dentro o fuera de la escuela o la institución educativa y obviamente en cada una de las casas de nuestros estudiantes. Entonces, debemos saber que la didáctica de la matemática permite que nuestros niños y niñas sepan resolver muy bien cada uno de los problemas, situaciones, circunstancias complejas o no que se les presente a lo largo de su desarrollo y de su vida, y como se dice esta frase coloquial, no se dejen ahogar en un vaso de agua. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para trabajarlo con nuestros grupos de estudiantes. Vamos a ver ahora por qué es tan importante enseñar las matemáticas a nuestros niños y niñas. Simplemente porque según varias investigaciones que se han hecho, la enseñanza de las matemáticas le permite al niño, a la niña o al sujeto actuar y reflexionar sobre cada una de sus acciones mediante el pensamiento, recuperar hechos que acaban de suceder, a anticipar lo que podría producirse o tratar de prever. Cuando nosotros fortalecemos muy bien el pensamiento lógico matemático en nuestros niños y niñas, ya pueden prever cualquier situación que puede suceder antes de. Y pues esa es la idea, prepararlos para eso. También es importante saber y conocer cuál es ese pensamiento matemático infantil que es pues con la población que nosotras vamos a trabajar cada día. Ese pensamiento matemático se refiere a una construcción mental inobservable de manera directa que se asocia a procesos como pensar, reflexionar, investigar para un fin específico. El conocimiento lógico-matemático no se adquiere básicamente por transmisión verbal ni en la apariencia de los objetos. Es básico para el desarrollo cognitivo de los pequeños como en las áreas de percepción, atención o la memoria. Este pensamiento lógico-matemático, como se dice, no es inobservable, o sea, no se puede ver. El niño lo va construyendo de manera autónoma y autodidacta. Por sí solo va construyendo su pensamiento lógico-matemático. No lo adquiere con solo hablarle y decirle qué es, ¿cierto?, las matemáticas, cómo se hacen, cómo se desarrollan, sino es llevarlo directamente a la práctica. De esa manera es que el niño y la niña
va aprendiendo muchos conceptos matemáticos. También es muy importante conocer cómo se da el pensamiento lógico-matemático en los niños y niñas, de qué manera se desarrolla y cuál es el proceso evolutivo que se va teniendo a medida que el niño o la niña va creciendo. Inicialmente se inicia con ese proceso de abstracción, que es el razonamiento lógico, ¿sí? Argumentado, donde el niño ya empieza a abstraer nociones, conceptos, circunstancias, problemáticas de las cosas, de su entorno y le empieza a dar lógica a las cosas, ya empieza a hacer un análisis más lógico y sistemático. En segunda instancia, ¿sí? Entonces está la representación gráfica y simbólica, ¿sí? Que aplica diferentes fórmulas. Por ejemplo, ya con diferentes ejercicios, con gráficos o símbolos, por ejemplo, en el caso de empezar a hacer el conteo de cantidades, que es únicamente con elementos. Luego viene la manipulación, que es donde el niño empieza a explorar diversos materiales, objetos, elementos que tiene en su entorno y por sí solo empieza a darse cuenta la funcionalidad que tiene cada uno de ellos o qué nueva función puede crear él, qué nuevo uso le puede dar. Y finalmente tenemos la vivenciación, ¿sí? Que son los conocimientos previos que el niño va adquiriendo desde el mismo momento del nacimiento y ya después los va poniendo en práctica y así va evolucionando todo ese aprendizaje matemático. Es muy importante saber quiénes fueron los que trabajaron, investigaron, aplicaron diferentes métodos, pedagogías, estrategias con los niños y niñas para fortalecer precisamente este pensamiento lógico-matemático en cada uno de ellos. Vamos a trabajar con 6 grandes precursores de la pedagogía infantil, quienes se dedicaron casi toda su vida a estudiar y a trabajar con los niños y las niñas y aplicar sus métodos que obviamente en su tiempo, en su momento y en su lugar se dieron los mejores resultados. Vamos entonces a conocer a esos 6 principales precursores que enfatizaron todo el trabajo de la matemática en los niños y las niñas. Tenemos a Jean Piaget, ¿sí? Que él, aparte del desarrollo evolutivo, todas las dimensiones del desarrollo, como las da, las etapas evolutivas del niño y la niña, también trabajó mucho el pensamiento lógico-matemático en niños. También tenemos a Jerome Brunner o Jerónimo Brunner, que también se dedicó a analizar cómo aprendía el niño y la niña, ¿sí? Las matemáticas. También tenemos a Howard Gardner, que es otro gran reconocido pedagogo infantil. Por otro lado, tenemos a David Perkins, que también más adelante les voy a contar de qué manera él trabajó con los niños y niñas el pensamiento lógico-matemático. Y finalmente tenemos a Daniel Goleman, que también trabaja de una manera muy particular el desarrollo del pensamiento matemático en los niños y niñas. Vamos a iniciar entonces con el señor Ovidio de Crowley y les voy a mostrar de qué manera él aplica la teoría para desarrollar ese pensamiento lógico-matemático en los niños y niñas. Él dice que está el niño o la niña o el sujeto, ¿sí? Quien tiene una construcción de pensamientos, de habilidades en su mente, en su supercerebro, y hace una asimilación por sí mismo.
Entonces, él simplemente aplica con su propio cuerpo el aprendizaje de esa construcción de pensamiento que puede tener. Obviamente, esa construcción se da de acuerdo a esa interacción directa que el niño o la niña tiene con los objetos de su entorno, con los objetos reales con los que puede interactuar. Y de ahí entonces se empieza a construir ese pensamiento lógico matemático. Este es un esquema por el cual Jean Piaget describe que así se da el pensamiento lógico matemático en los niños y niñas. Obviamente, él es muy partidario de que el sujeto interactúe constantemente con cada uno de los elementos porque así se va dando cuenta y los va analizando. Luego vamos a hablar acerca de el reconocidísimo, ¿sí?, Jerónimo Brunner. Él es muy reconocido por trabajar precisamente el pensamiento lógico matemático con los niños y las niñas. Brunner considera que es muy importante y vital que los niños y niñas exploren, investiguen, experimenten su propio medio, su propio entorno. Y de esa manera van a ir construyendo ese pensamiento lógico-matemático. Entonces, de esa manera es que Brunner se dio cuenta que el niño y la niña aprendía a pensar matemáticamente. También tenemos el señor Enrique Congrains, que él tiene una manera muy particular de valorar este aprendizaje matemático en los niños y las niñas. Él tiene como objetivo principal incrementar la inteligencia, ¿sí?, en cada uno de los niños por medio de diversas actividades y estrategias. Ese es el objetivo principal de Congrains. Él, luego de tener ese objetivo muy claro, debe permitirle, uno como docente, al niño o a la niña, a ayudarse a autoevaluarse, ¿sí? Poder ayudar al niño a que se pueda autoevaluar frente a su pensamiento, frente a su comportamiento, frente a su análisis que hace frente a las cosas. También otra de las cosas que él nos aporta en su pedagogía es que debemos prepararlos exitosamente para que logren desarrollar cada una de las actividades que se le vayan presentando frente al desarrollo de las matemáticas. También es importante la estimulación del razonamiento matemático. ¿Cómo se estimula? Por medio de la práctica y por medio de elementos que propicien esa investigación y exploración por parte de cada uno de los niños y niñas. También lo que Enrique Congrains nos dice y nos aporta, que es supremamente importante, es que lo debemos lograr entretener a nuestros niños y niñas de una manera desafiante. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como docentes pedagógicas auxiliares, ¿sí?, debemos saber y debemos ponernos el reto de lograr entretener a nuestros niños y niñas, de lograr captar su atención, puesto que es muy complejo porque ellos pierden el interés con facilidad de las cosas si no es algo atractivo, interesante, que les llame la atención. Entonces, de esta manera, Enrique Congrains nos aporta que de esa manera es que se da el pensamiento lógico-matemático en los niños y aparte de eso, nos ayuda a autoevaluarnos y a que le enseñemos a los niños también a que lo hagan. También tenemos entonces que Howard Gardner, que es también un pedagogo infantil supremamente reconocido e importante, él considera que el pensamiento lógico matemático, los niños lo conciben es de manera mental,
básicamente, que todo lo deben ver por medio de cantidades y de forma numérica. De esa manera, entonces, estos niños y niñas van a aprender y a potencializar su pensamiento lógico-matemático. Es importante que los niños y niñas, frente a su entorno, en su cultura, en su etnia, puedan analizar cada uno de los objetos y elementos que pueden tener allí. De ahí es que Howard Gardner permite que experimente el ambiente, la naturaleza, que vaya a la par con el desarrollo de todos estos elementos que se le van presentando a los niños y niñas y de esa manera pues vaya construyendo ese pensamiento lógico-matemático. Por ejemplo, los niños y las niñas deben ir haciendo el análisis y el conteo. ¿Cuántos hermanos tienen? ¿Cuáles son los nombres de sus abuelos? ¿Cuáles son los colores favoritos de sus prendas de vestir? ¿Cuántas son las sillas que puede tener en su sala o comedor? ¿Cuántas son las frutas que su mamá le da en la mañana al desayuno? Y todos estos análisis son los que muy naturalmente los niños y las niñas van haciéndolo. Es muy práctico. El aprendizaje de las matemáticas lo considera que es supremamente práctico o 100% práctico y no teórico, porque de esa manera es que el niño o la niña va aprendiendo de forma natural. Y también tenemos entonces el método que nos aporta David Perkins, que también es un pedagogo de la pedagogía infantil, un gran precursor, quien tiene una forma distinta de analizar y de ver cómo se desarrolla el pensamiento lógico-matemático en nuestros niños y niñas. Él dice que teniendo la cultura en la que viva el niño o la niña, su entorno, su ambiente, su hábitat, más un pensamiento, se va a generar una gran nube de aprendizajes, ¿sí? Entonces, cultura, pensamiento, igual una gran nube, un gran entorno de pensamientos, porque David Perkins consideraba que se debía crear y fomentar nosotros los docentes una escuela inteligente por medio de esta estrategia que él da. Cultura, pensamiento, igual miles de aprendizajes. ¿Por qué lo tomaba así David Perkins? Porque los niños, de acuerdo al análisis que él hacía, las investigaciones que hizo con tantos niños y niñas, se dio cuenta que de acuerdo a la cultura, cada niño o niña tenía diferentes pensamientos, diferentes actitudes y ya sabemos cuáles son los tipos de pensamiento que tiene el ser humano. Entonces, de esa manera, el niño o la niña tenía tantos pensamientos que obviamente iba a empezar a involucrarlos de acuerdo a la situación que se diera en su casa o en la escuela. Entonces, David Perkins pretende formar una escuela inteligente, a pesar de que es una metodología, una pedagogía de hace bastantes años atrás, sigue siendo muy pertinente para trabajarla y abordarla en nuestras aulas de clase. Y finalmente voy a hablarles de el método de Daniel Goleman como formación de una inteligencia emocional matemática. Goleman considera que si el niño o la niña está pleno emocionalmente, que está muy bien, entonces va a adquirir el pensamiento lógico-matemático mucho más rápido, mucho más fácil y con mucho amor. Pero por el contrario, si el niño emocionalmente está muy bajo, no va a lograr tener ese excelente aprendizaje que se quiere dar. Entonces, Daniel Goleman resalta mucho
que en nuestra labor docente tenemos la responsabilidad de brindarle a nuestros niños y niñas una pedagogía amorosa, una pedagogía llena de pasión y deseo frente a las cosas que se hacen, porque es muy importante mantener las emociones de estos niños y niñas al tope, ¿sí? Y de esta manera pues se va a lograr que cada uno de los niños y niñas pues tengan unos grandes e infinitos aprendizajes y que puedan sacar esos superpoderes que cada uno tiene allá guardadito y los sepamos fortalecer y potencializar por medio de diferentes actividades, estrategias, juegos que le van a permitir a los niños y niñas pues fortalecer su supercerebro. Entonces, de esta manera, las dejo con esta primera lección de la didáctica de la matemática, que es supremamente importante, y ya cada una de ustedes en su labor pedagógica puede ir tomando, ¿sí?, porciones de cada una de estas teorías que nos aportan estos grandes precursores de la pedagogía infantil para poder trabajarla y complementarla en su labor docente. Entonces se me cuidan mucho, un abrazo gigante y nos encontramos en el encuentro sincrónico. ¡Feliz día! ¡Chao, chao!